Imagina recibir una noticia que sacude tu alma. Jerusalén, la ciudad santa, está en ruinas. Sus muros han sido destruidos, sus puertas quemadas, y su pueblo vive en vergüenza y desesperación. ¿Qué harías tú si fueras el único con la visión, la fe y la determinación para cambiarlo todo? Esta es la historia de Nehemías, el hombre que, con oración, liderazgo y valentía, reconstruyó lo que parecía imposible. Acompáñame en este increíble relato bíblico y descubre cómo la fe en Dios puede mover montañas, restaurar ciudades y transformar vidas. Nehemías, un hebreo en el exilio, tenía una posición privilegiada. Era copero del rey Artajerjes en Persia, pero su corazón no estaba en el lujo de la corte, sino en su pueblo. Un día, su hermano Hanani llegó con noticias devastadoras. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas y el pueblo sufría humillación. Estas palabras lo impactaron profundamente. En lugar de ignorarlo, cayó de rodillas y clamó a Dios con ayuno y llanto, reconociendo los pecados de su pueblo y pidiendo dirección. ¿Qué podía hacer un simple copero ante un problema tan grande? Nehemías no solo se lamentó, él oró fervientemente y reconoció la grandeza de Dios. Su oración es un ejemplo de humildad, arrepentimiento y fe. Durante días clamó, pidiendo gracia ante el rey, pues sabía que sin su permiso no podría hacer nada. Entonces llegó el momento crucial. Al servir el vino al rey, éste notó su tristeza y le preguntó qué le preocupaba. Nehemías sintió temor, pero con una breve oración en su corazón respondió: ¿Cómo no estar triste si la ciudad de mis padres está en ruinas? Dios obró en ese instante, y el rey le concedió permiso, cartas de protección y recursos para reconstruir Jerusalén. Nehemías emprendió su viaje con la certeza de que Dios estaba con él. No iba solo. Llevaba cartas del rey para los gobernantes de la región, garantizando su seguridad. Sin embargo, en su corazón, sabía que enfrentaría oposición. Tras semanas de camino, llegó a Jerusalén y vio con sus propios ojos la desolación, murallas derrumbadas, puertas quemadas y un pueblo sumido en desesperanza. Pero en vez de rendirse, guardó silencio y planeó su próximo paso: inspeccionar la ciudad de noche, en secreto, para evaluar el daño y trazar un plan de reconstrucción. En plena noche, acompañado solo de unos pocos hombres, Nehemías recorrió las ruinas. No reveló sus planes a nadie, pues sabía que el enemigo estaba cerca. Caminó entre escombros, observó las puertas quemadas y los muros caídos y sintió el peso de la tarea que tenía por delante. Pero en su corazón había una convicción: Dios le había enviado y Él le daría fuerzas para restaurar la ciudad. Con un plan en mente, al amanecer, reunió al pueblo y les reveló su misión: levantémonos y reedifiquemos. Y el pueblo respondió con entusiasmo, listos para comenzar la reconstrucción. Pero la tarea no sería fácil. Sanbalat, Tobías y Gesem, enemigos del pueblo de Dios, se burlaron de Nehemías y sus esfuerzos. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso creen que pueden restaurar estas ruinas? Pero Nehemías, con plena confianza en Dios, respondió: El Dios del cielo nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. No temió sus amenazas ni su desprecio, pues sabía que su misión no dependía de la voluntad humana, sino del propósito divino. Nehemías no fue un líder común, ni un simple constructor. Él entendía que la tarea de restaurar los muros de Jerusalén no era solo una cuestión de fuerza y estrategia, sino de dependencia total de Dios. Antes de hablar con el rey Artajerjes, Nehemías oró y ayunó durante días, clamando a Dios por dirección. Este acto nos enseña una gran lección. Antes de tomar cualquier decisión, debemos buscar el rostro de Dios. La oración no es un último recurso, sino el fundamento de cualquier obra que queramos hacer en su nombre.
Cuando Nehemías se presentó ante el rey, su rostro reflejaba tristeza. Artajerjes, notando su aflicción, le preguntó la razón de su angustia. En ese momento, con el corazón latiendo con fuerza, Nehemías hizo una breve oración a Dios y con valentía le pidió permiso al rey para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Este acto fue un ejemplo de audacia en la fe. Nehemías no actuó por impulso. Se preparó en oración y confió en que Dios abriría las puertas necesarias. El rey no solo permitió que Nehemías regresara, sino que también le otorgó cartas reales, soldados y recursos para la reconstrucción. Esto fue un milagro. Dios tocó el corazón del rey pagano para que apoyara la obra de Nehemías. Esto nos recuerda que, cuando Dios nos llama a una misión, Él provee todo lo necesario. No debemos temer la falta de recursos, sino confiar en que Dios abrirá caminos donde no los hay. Al llegar a Jerusalén, Nehemías no anunció de inmediato sus planes. En su primera noche, montó un caballo y recorrió los muros en ruinas en secreto. Observó la devastación, vio los escombros y entendió la magnitud de la tarea. Este acto de prudencia nos enseña que antes de hacer grandes obras, debemos evaluar la situación con sabiduría. Nehemías no se dejó llevar por la emoción, sino que actuó con estrategia y dirección divina. Después de evaluar la situación, Nehemías convocó a los líderes y al pueblo. Con palabras llenas de fe y autoridad les dijo: «Levantémonos y reedifiquemos». Les recordó cómo la mano de Dios había estado con él y cómo el rey Artajerjes le había dado permiso para la obra. El pueblo, que antes vivía en desesperanza, fue llenado de ánimo y comenzó la reconstrucción. Nehemías encendió la llama de la fe en el corazón de su gente. No todos estaban felices con la reconstrucción. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron de Nehemías y del pueblo de Dios diciendo: «¿Qué es lo que hacen estos débiles judíos? Si un zorro sube sobre su muro, lo derribará». Pero Nehemías no se dejó intimidar. En lugar de responder con violencia o miedo, se dirigió a Dios en oración y fortaleció al pueblo. Aquí aprendemos que cuando hacemos la obra de Dios, siempre habrá oposición, pero la clave está en mantenernos firmes y confiar en su poder. A medida que la oposición crecía, Nehemías tomó una decisión sabia. La mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad sostenía lanzas, escudos, arcos y corazas. No solo confiaron en Dios, sino que también se prepararon para la batalla. Esto nos enseña que la fe y la acción deben ir de la mano. Debemos orar y confiar en Dios, pero también ser prudentes y estratégicos en todo lo que hacemos. En medio de la reconstrucción, el pueblo comenzó a sufrir opresión económica. Los ricos judíos cobraban intereses excesivos y tomaban a los hijos de los pobres como esclavos. Cuando Nehemías escuchó esto, se enfureció y confrontó a los nobles, recordándoles que Dios prohíbe la opresión entre hermanos. Ordenó que devolvieran las tierras y el dinero a los pobres, y el pueblo aceptó. Nehemías demostró que un verdadero líder no solo edifica muros, sino que también defiende la justicia. Sanbalat y Tobías, viendo que los muros estaban casi terminados, intentaron engañar a Nehemías. Le enviaron mensajes diciendo: «Ven, reunámonos en uno de los campos». Pero Nehemías discernió su trampa y respondió: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir». Nehemías 6:3. Luego, enviaron un falso profeta para asustarlo, diciéndole que huyera al templo para salvar su vida, pero Nehemías no cayó en la trampa. Esto nos enseña que debemos estar atentos a las falsas palabras y no dejarnos desviar del propósito de Dios. Contra toda expectativa, a pesar de los enemigos, la escasez y la oposición, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en solo 52 días. Esto fue una obra milagrosa, pues algo que parecía imposible fue logrado por un pueblo que confió en Dios.
Cuando los enemigos vieron el muro terminado, tuvieron miedo, porque entendieron que Dios estaba con Nehemías y su pueblo. Este es un recordatorio poderoso de que cuando Dios está con nosotros, nada es imposible. Con los muros reconstruidos, el pueblo se reunió para escuchar la lectura de la ley de Moisés. El sacerdote Esdras leyó en voz alta, y al escuchar las palabras de Dios, el pueblo lloró y se arrepintió. Pero Nehemías les dijo: «No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza». Nehemías 8:10. Esto nos enseña que la verdadera restauración no es solo física, sino espiritual. Después de escuchar la ley, el pueblo decidió renovar su pacto con Dios. Prometieron obedecer sus mandamientos, guardar el sábado y no mezclarse con pueblos paganos. Nehemías lideró este pacto con firmeza, asegurando que la nación nunca volviera a alejarse de Dios. Este momento nos recuerda que la verdadera restauración no termina con la reconstrucción de muros, sino con un corazón renovado para Dios. Con el muro terminado y el pacto renovado, Nehemías organizó una gran celebración. Se levantaron 2 grandes coros y se dividieron para rodear la ciudad cantando y tocando instrumentos. El sonido de la alabanza se escuchaba a lo lejos, como un testimonio de la fidelidad de Dios. La gente ofreció sacrificios y celebró con gozo, pues habían visto con sus propios ojos el cumplimiento de las promesas divinas. Nehemías no solo reconstruyó los muros, sino que también restauró el orden en el templo. Se asignaron levitas, cantores y porteros para que el culto a Dios fuera continuo y organizado. La adoración no debía depender de las circunstancias, sino ser una prioridad constante en la vida del pueblo. Este es un recordatorio de que Dios debe ocupar el primer lugar en todo lo que hacemos. Después de establecer el orden en Jerusalén, Nehemías regresó a la corte del rey Artajerjes, cumpliendo su promesa de volver. Pero cuando regresó a Jerusalén un tiempo después, encontró que el pueblo se había desviado nuevamente, se habían hecho alianzas con extranjeros, descuidado la casa de Dios y profanado el sábado. Nehemías, con celo por la justicia, corrigió al pueblo y restauró el pacto. Nehemías reprendió con severidad a los líderes que habían permitido la desobediencia. Expulsó a los extranjeros del templo, ordenó que el sábado fuera respetado y restableció la obediencia a la ley de Dios. Su celo por la justicia nos recuerda que a veces debemos tomar decisiones firmes para mantenernos en el camino correcto. A pesar de las dificultades, Nehemías nunca perdió su enfoque. Fue un líder valiente, justo y fiel, que confió en Dios hasta el final. Su historia nos enseña que la verdadera restauración no solo es física, sino espiritual y moral. Nehemías no buscó la gloria para sí mismo, sino que constantemente oraba diciendo: «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien». La historia de Nehemías trasciende el tiempo. Nos enseña que Dios usa personas valientes para restaurar lo que ha sido destruido. Cada uno de nosotros tiene una misión, y aunque haya obstáculos y oposición, con Dios todo es posible. Como Nehemías, debemos orar, actuar con sabiduría y mantenernos firmes en la fe. ¿Estás dispuesto a ser un restaurador en tu vida y en la de otros? El libro de Nehemías es un testimonio del poder de Dios en la restauración de su pueblo. Nos enseña sobre liderazgo, fe. ¿Sabías que el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, después de años de cautiverio, está lleno de lecciones de fe, obediencia y restauración? El libro de Esdras es una narrativa inspiradora sobre cómo Dios utilizó a un hombre fiel para guiar a su pueblo de regreso a la ciudad prometida. Esdras, un sacerdote y escriba, fue llamado para restaurar no solo el templo, sino también el corazón de la nación. Hoy exploraremos juntos cómo Dios, en su infinita sabiduría, usó a Esdras para reavivar la fe y la obediencia entre su pueblo.
un viaje de esperanza, renovación y fidelidad que transformó a Israel. El libro de Esdras comienza con un acto de obediencia y dirección divina. Dios, en su misericordia, mueve el corazón del rey Ciro de Persia, quien, en lugar de oponerse al regreso de los israelitas, los libera del cautiverio. Este es un claro recordatorio de que Dios puede usar incluso a quienes no son parte de su pueblo para cumplir sus propósitos. El rey Ciro no solo les permite regresar, sino que también les proporciona los recursos necesarios para reconstruir el templo. Dios siempre tiene un plan y, aunque no lo entendamos en el momento, Él se mueve en los corazones de los gobernantes para que sus propósitos se cumplan. Cuando los israelitas regresan a Jerusalén, se enfrentan a grandes desafíos. La ciudad está destruida y el templo de Dios yace en ruinas. Sin embargo, Esdras, con la visión divina de restaurar no solo el lugar físico de adoración, sino el espíritu del pueblo, comienza a guiarles en la reconstrucción del templo. Es un recordatorio de que, a veces, la restauración espiritual comienza con la restauración física de los lugares sagrados. La obra de Dios no es solo de palabras, sino también de acción, fe y trabajo diligente. A pesar de los esfuerzos del pueblo, las oposiciones comenzaron a surgir. Los pueblos vecinos, temerosos de que Israel se reconstruyera y recobrara su fuerza, intentaron frenar el proyecto. Sin embargo, Esdras, lleno de sabiduría y determinación, mantuvo la fe. Dios le había dado una tarea, y él confiaba en que su mano los guiaría y protegería. Este es un gran recordatorio para nosotros. Siempre habrá oposición cuando busquemos avanzar en el plan de Dios, pero no debemos temer. Dios nos llama a ser firmes en su propósito, independientemente de los obstáculos. Esdras, como líder espiritual, no solo estaba interesado en la reconstrucción del templo, sino también en la reconstrucción del corazón de Israel. Sabía que no se trataba solo de restaurar un edificio, sino de restaurar una relación con Dios. Así, se dedicó a enseñar la ley de Dios al pueblo, guiándolos hacia la santidad y la obediencia. La importancia de este acto es crucial. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra relación con Él se deteriora. Esdras nos enseña que la restauración completa solo ocurre cuando volvemos a la ley de Dios con un corazón sincero. En el capítulo 9, Esdras se enfrenta a una crisis moral y espiritual. Algunos de los israelitas, a pesar de haber regresado a la tierra prometida, se habían casado con mujeres extranjeras, lo que violaba la ley de Dios. Esdras se quebranta ante esta transgresión y, en lugar de buscar culpables, busca un avivamiento espiritual. Se arrodilla, ora y se arrepiente por los pecados de la nación. Este acto de humildad y confesión es un poderoso recordatorio de que la restauración espiritual comienza con el arrepentimiento genuino. Dios responde al arrepentimiento de Esdras, y el pueblo comienza a reconocer la gravedad de sus pecados. El arrepentimiento genuino provoca un renovado celo por la santidad y la pureza en las relaciones con Dios. Esdras lidera un gran compromiso para apartarse de las malas influencias y restaurar la adoración pura. Este es un momento de reconciliación, donde el pueblo se compromete nuevamente a seguir los caminos de Dios. El arrepentimiento no es solo una acción, sino un cambio de corazón profundo que trae restauración. A lo largo del libro de Esdras, vemos que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando parecen estar lejos de Él. La fidelidad de Dios es constante, y Él siempre cumple sus promesas. El regreso de los exiliados, la restauración del templo y la renovación espiritual son evidencia de la fidelidad de Dios. Este libro nos recuerda que siempre podemos confiar en que Dios tiene el control y está obrando detrás de las escenas, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Al final de Esdras, se muestra cómo la restauración física y espiritual del pueblo está en marcha, pero
Como todo proceso de restauración, no fue perfecto ni fácil. El pueblo de Dios tuvo que enfrentar desafíos, opositores y momentos de duda. Sin embargo, a lo largo de todo esto, la gracia de Dios estuvo presente, guiándolos y fortaleciéndolos. Este es un recordatorio para nosotros. Dios no siempre promete un camino fácil, pero siempre promete estar con nosotros en cada paso del proceso. Al finalizar el libro de Esdras, el pueblo de Israel está en un proceso de restauración continua. La tarea de reconstruir el templo de Dios fue solo el principio de un trabajo más grande, la restauración de la identidad espiritual de la nación. A través de las enseñanzas de Esdras y la obediencia al mandato de Dios, el pueblo comienza a comprender la importancia de mantener una vida espiritual centrada en la palabra de Dios. Este proceso de restauración no es instantáneo, requiere dedicación, disciplina y, lo más importante, un corazón dispuesto a seguir a Dios sin reservas. Uno de los elementos más importantes en el libro de Esdras es su compromiso con la verdad. A medida que el pueblo de Israel se restauraba, Esdras se encargaba de que todo se hiciera conforme a la ley de Dios. La verdad divina se convierte en la base de toda restauración. No solo era una cuestión de reconstruir el templo, sino también de reconstruir las relaciones con Dios a través de la observancia de su ley. Este compromiso con la verdad y la obediencia es un modelo para nosotros hoy. En todo proceso de restauración espiritual, debemos volver siempre a la palabra de Dios como nuestra guía principal. La historia de Esdras nos muestra que, en tiempos de dificultades y pruebas, Dios no solo está presente, sino que también se revela a través de líderes fieles como Esdras. La figura de Esdras, como sacerdote y escriba, representa el ideal de la fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Él no solo guiaba al pueblo físicamente, sino también espiritualmente, ayudándoles a entender que la restauración de la nación no era solo una tarea física, sino un llamado a vivir una vida santa y dedicada a Dios. En Esdras, encontramos que Dios siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo, pero el perdón requiere arrepentimiento genuino. Después de haber cometido el pecado de intercasarse con pueblos extranjeros, Esdras lidera al pueblo en un arrepentimiento colectivo. Este acto es más que un simple lamento, es un compromiso con el cambio. Dios muestra su misericordia al aceptar el arrepentimiento de Israel y restaurarles a su favor. El perdón de Dios es una oferta continua para aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. A través de todo el libro de Esdras, podemos ver que la restauración espiritual no se limita a un solo individuo, sino que involucra a toda la comunidad. Esdras no solo lidera a los sacerdotes y levitas, sino también a la nación entera, ayudándoles a regresar a la adoración verdadera. Es un claro recordatorio de que, como cuerpo de Cristo, nuestra restauración individual debe estar conectada a la restauración de la comunidad. Dios obra en todos nosotros, no solo en los líderes, sino en cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Un tema fundamental en Esdras es la dependencia total de Dios. A pesar de las dificultades que enfrentaron, Esdras nunca confió en su propio poder, sino que se apoyó en la soberanía de Dios para cumplir su plan. Esta dependencia se muestra claramente cuando Esdras declara que Dios los había protegido en su viaje de regreso y que Dios haría posible la restauración. Este es un llamado para nosotros a depender siempre de Dios, sabiendo que, sin Él, nada podemos hacer. El libro de Esdras nos desafía a ver la restauración espiritual como un proceso continuo. Aunque el templo fue reconstruido y la adoración se reanudó, el trabajo espiritual no terminó ahí. Dios no solo restauró un lugar físico, sino que comenzó a restaurar a un pueblo entero. En la misma manera, nuestras vidas espirituales requieren un proceso constante de restauración. La obra de Dios no tiene fin mientras estemos en esta tierra.
Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él y vivir conforme a su voluntad. Esdras también destaca la importancia de la obediencia personal a la palabra de Dios. En un momento en el que el pueblo de Israel estaba distanciado de las enseñanzas de Dios, Esdras se dedica con fervor a enseñar y aplicar las leyes de Dios a su vida diaria. El arrepentimiento y la restauración solo tienen sentido si se vive conforme a los principios de Dios. La verdadera restauración comienza en el corazón y se manifiesta en la obediencia sincera a la voluntad de Dios. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en tiempos de Esdras. No basta con conocer la palabra de Dios, debemos vivirla en cada aspecto de nuestras vidas. Esdras no solo se ve como un líder espiritual, sino también como un hombre de oración. Al enfrentar las dificultades que se presentaban durante la restauración, Esdras recurrió constantemente a la oración, buscando la guía divina y pidiendo la ayuda de Dios para sus decisiones. La oración fue la base de su fortaleza. Al igual que Esdras, debemos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, confiando que Dios escuchará nuestras súplicas y nos guiará en el camino que debemos seguir. Otro aspecto importante en Esdras es la importancia de la unidad del pueblo de Dios. A lo largo de la restauración, Esdras hizo un llamado a que todos, sin distinción, trabajaran juntos en la obra de Dios. La unidad es esencial para avanzar en la obra del Señor. En tiempos de dificultades, a veces nos encontramos divididos, pero Esdras nos enseña que solo en unidad podemos cumplir el propósito de Dios. La obra de restauración es colectiva, no individual, y requiere de cada miembro del cuerpo de Cristo trabajando juntos para glorificar a Dios. A través de la restauración del templo, Esdras también nos recuerda que la adoración a Dios debe ser restaurada en nuestras vidas. El templo, como lugar físico de adoración, no solo era un edificio, sino un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hoy, nosotros somos el templo de Dios, y nuestra adoración debe ser genuina y continua. Restaurar la adoración en nuestra vida diaria es un paso esencial en el proceso de restauración espiritual. Debemos recordar que Dios se merece toda nuestra alabanza y devoción, en todo momento y en todas las circunstancias. En Esdras, vemos que la restauración no está exenta de desafíos. Aunque el pueblo de Israel había comenzado la reconstrucción, enfrentaron oposición y dificultades de parte de aquellos que no querían ver el templo restaurado. Sin embargo, Esdras nunca permitió que los obstáculos desanimaran a la comunidad. Este es un recordatorio para nosotros de que, en nuestro caminar con Dios, siempre habrá obstáculos, pero debemos permanecer firmes en nuestra fe y continuar confiando en el poder de Dios para superar cualquier adversidad. Uno de los momentos clave en el libro de Esdras es cuando el pueblo se enfrenta a su pecado de mezclarse con pueblos paganos, lo que había sido prohibido en las Escrituras. Esdras lidera un proceso de arrepentimiento colectivo, recordando que la santidad de Dios requiere que su pueblo se separe de lo impuro. Este acto de purificación es una invitación para todos nosotros a evaluar nuestras vidas y asegurarnos de que no estamos permitiendo que el pecado se mezcle con nuestra fe. A lo largo del libro de Esdras, se ve que Dios tiene el control absoluto sobre la historia. A pesar de las circunstancias adversas y la oposición, Dios orquestó la restauración de su pueblo. Todo el proceso, desde el edicto de Ciro hasta la restauración del templo, fue un cumplimiento de la voluntad divina. Este es un recordatorio de que Dios está en control de nuestras vidas, incluso cuando las cosas parecen fuera de nuestro alcance. No debemos temer porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y Él nunca nos dejará solos. El libro de Esdras concluye con una restauración completa, donde el pueblo de Israel no solo reconstruye el templo, sino también su relación con Dios.
Es una lección de restauración espiritual que nos recuerda que, aunque podemos tener caídas, si nos volvemos a Dios con sinceridad, Él nos restaurará. Así como Esdras vio la reconstrucción de Jerusalén, también podemos ver la reconstrucción de nuestras vidas espirituales, si confiamos en la misericordia y el perdón de Dios. Al reflexionar sobre el libro de Esdras, es evidente que la restauración no es solo un evento, sino un proceso constante. Al igual que Israel, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios cada día. Esdras nos enseña a ser fieles en la restauración de nuestro corazón y nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué harías si de repente te convirtieras en la reina de un imperio y la vida de todo tu pueblo dependiera de ti? Esto es exactamente lo que le sucedió a Esther, una joven judía que pasó de ser una huérfana humilde a la reina de Persia. Pero su historia no es solo un cuento de hadas, es un relato de valentía, fe y el poder de Dios para cambiar el destino de toda una nación, un enemigo despiadado, un plan para aniquilar a su pueblo y una decisión que podría costarle la vida. ¿Cómo logró Esther cambiar la historia? Quédate hasta el final para descubrirlo. El libro de Esther nos transporta al imperio persa, en la época del rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I. Este monarca era poderoso y extravagante, gobernando sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En un gran banquete, ordenó que su esposa, la reina Basti, se presentara ante los nobles, pero ella se negó. Ofendido por la desobediencia, Asuero la destituyó y comenzó la búsqueda de una nueva reina. En la búsqueda de una nueva reina, se seleccionaron a las jóvenes más hermosas del imperio. Entre ellas estaba Esther, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. Pero Esther tenía un secreto. Nadie sabía que era judía. Con gracia y sabiduría encontró favor ante el rey y fue coronada como la nueva reina de Persia. Mientras Esther reinaba en el palacio, su primo Mardoqueo, un hombre fiel a Dios, descubrió un complot para asesinar al rey Asuero. 2 oficiales de la corte planeaban traicionarlo, y Mardoqueo no dudó en informar a la reina Esther. Ella, a su vez, advirtió al rey en nombre de Mardoqueo, y los conspiradores fueron ejecutados. Sin embargo, Mardoqueo no recibió ninguna recompensa en ese momento, pero este acto de lealtad jugaría un papel crucial más adelante. Aquí entra en escena Amán, el villano de esta historia. Amán era un hombre influyente y cercano al rey, pero también era arrogante y cruel. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, Amán se llenó de furia y decidió exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Engañó al rey para que firmara un decreto ordenando la masacre de los judíos en todo el imperio. Cuando la noticia del decreto genocida se esparció, los judíos se sumieron en el luto y la desesperación. Mardoqueo vistió ropas de luto y se sentó en la puerta del palacio llorando, mientras el pueblo entero clamaba a Dios por ayuda. Era un momento crítico. Si nadie intervenía, los judíos serían exterminados. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther: debes interceder ante el rey. Pero había un problema. Cualquiera que se acercara al rey sin ser llamado podía ser ejecutado, incluso la reina. Esther temía por su vida, pero Mardoqueo le dijo algo poderoso: ¿quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? Estas palabras encendieron el corazón de Esther, quien decidió arriesgarlo todo y entrar en la presencia del rey. Antes de presentarse ante el rey, Esther pidió a todo el pueblo judío que ayunara durante 3 días. Ella sabía que necesitaba la intervención de Dios. Durante ese tiempo, oraron y clamaron para que el corazón del rey fuera movido. Finalmente, al 3er día, Esther se puso sus vestiduras reales y entró en el salón del trono. Pero, ¿sería recibida con gracia o condenada a muerte? Cuando el rey vio a Esther,
Su corazón se enterneció y extendió su cetro dorado, señal de que la aceptaba en su presencia. El primer obstáculo estaba superado. El rey le preguntó qué deseaba, y Ester, con sabiduría, no pidió nada de inmediato. En su lugar, lo invitó a él y a Amán a un banquete especial. Esto despertó la curiosidad del rey y puso en marcha el plan de Ester. Durante el banquete, el rey preguntó nuevamente a Ester qué deseaba. Ella, con astucia, invitó a ambos a un segundo banquete al día siguiente. Amán, lleno de orgullo, pensó que estaba en una posición de favor, pero no tenía idea de lo que Ester estaba planeando. Mientras tanto, en su arrogancia, mandó construir una horca para ejecutar a Mardoqueo. Esa noche, el rey Asuero no pudo dormir. Para distraerse, ordenó que le leyeran las crónicas del reino. Allí descubrió algo sorprendente. Mardoqueo había salvado su vida del complot de los traidores, pero nunca fue recompensado. Esto inquietó al rey, quien decidió honrar a Mardoqueo de una manera especial. Al amanecer, Amán llegó al palacio con la intención de pedirle al rey que ejecutara a Mardoqueo, pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, creyendo que se refería a él, sugirió un desfile real con vestiduras reales y un caballo del rey. Pero la sorpresa fue devastadora. El rey ordenó que Amán hiciera esto con Mardoqueo. Así, Amán fue forzado a pasear a su enemigo por la ciudad, proclamando su honor. Ester, con sabiduría y paciencia, esperó hasta el segundo banquete para revelar su verdadera petición. El rey, curioso, le preguntó nuevamente qué deseaba. Con el corazón lleno de valentía, Ester declaró: «Mi vida y la de mi pueblo están en peligro. Alguien ha ordenado nuestra destrucción». El rey, furioso, preguntó quién había hecho tal cosa, y entonces Ester señaló a Amán. El rey se levantó furioso y salió al jardín para calmarse. Amán, desesperado, suplicó por su vida a Ester, pero en su desesperación tropezó y cayó sobre ella justo cuando el rey regresaba. Al ver esto, el rey creyó que Amán estaba atacando a la reina y ordenó que fuera ejecutado inmediatamente. El destino fue irónico. Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Aunque Amán había muerto, el decreto de exterminio de los judíos seguía en pie. La ley persa no podía ser revocada, pero Ester y Mardoqueo convencieron al rey de emitir un nuevo decreto. Los judíos podían defenderse de sus enemigos. Así, cuando llegó el día señalado, en lugar de ser exterminados, los judíos derrotaron a sus atacantes y se aseguraron de que su pueblo permaneciera a salvo. Para conmemorar esta gran salvación, los judíos establecieron una nueva celebración anual llamada Purim. Esta fiesta sería recordada por generaciones como el día en que Dios transformó su dolor en alegría y su destrucción en victoria. Hasta el día de hoy, los judíos celebran Purim con banquetes, regalos y gratitud a Dios por su fidelidad. Ester no solo salvó a su pueblo, sino que también demostró que el coraje y la fe pueden cambiar la historia. Mardoqueo, por su parte, fue elevado a una posición de gran honor en el reino y siguió velando por el bienestar del pueblo judío. Dios usó a dos personas comunes para hacer algo extraordinario. Ester es un ejemplo de cómo, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, nos equipa con lo que necesitamos para cumplirlo, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. Su valentía y fe en el momento de la adversidad nos recuerdan que no estamos solos. Dios puede utilizar a cualquiera, independientemente de su estatus, para llevar a cabo grandes cosas. Ester, una mujer judía de origen humilde, cambió el destino de toda una nación. Antes de tomar acción, Ester convocó a todos los judíos a ayunar y orar por 3 días. Esta decisión muestra la importancia de buscar a Dios antes de tomar decisiones importantes.
La oración y el ayuno fueron esenciales en su proceso de discernir la voluntad de Dios. Esther no solo confiaba en sus habilidades, sino que reconocía que todo dependía de la dirección divina. Dios respondió a su fe y oración, guiándola a tomar decisiones sabias y valientes. A lo largo de la historia de Esther, vemos cómo Dios interviene de manera soberana. Aunque Amán planeó la destrucción del pueblo judío, la justicia de Dios se cumplió. El mal siempre será vencido por el bien, y aquellos que actúan con maldad recibirán la retribución que merecen. Esther y Mardoqueo no solo fueron instrumentos de salvación, sino también de justicia divina. El relato de Esther nos recuerda que Dios obra de maneras misteriosas. Él permite que atravesemos tiempos difíciles, pero siempre tiene un plan para nosotros. Aunque Esther pasó por momentos de incertidumbre y peligro, Dios nunca la dejó sola. La providencia divina se mostró clara en cada paso, guiando a Esther y a su pueblo hacia la salvación. Esther pudo ver, al final, que Dios estaba en control, aun cuando todo parecía perdido. A pesar de las amenazas y pruebas, el pueblo judío experimentó la fidelidad de Dios en un momento crítico. En medio de la amenaza de aniquilación, Dios levantó a Esther, quien fue su instrumento para asegurar la supervivencia de los judíos. La historia de Esther es una muestra de que Dios nunca abandona a su pueblo. Siempre hay esperanza, aunque en ocasiones no entendamos los caminos que Él toma. Esther y Mardoqueo no solo fueron líderes de su pueblo, sino también ejemplos de humildad, sabiduría y obediencia a Dios. Esther, aunque reina, nunca olvidó su origen y su responsabilidad con su pueblo. Mardoqueo, a pesar de ser honrado, mantuvo su humildad y dedicación a Dios. Ambos mostraron lo que significa ser un líder bajo la guía de Dios, siempre dispuesto a hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. El legado de Esther perdura hasta el día de hoy. La festividad de Purim no solo celebra la liberación del pueblo judío, sino también la valentía de una mujer que se arriesgó por amor y obediencia a Dios. Purim es un recordatorio de que incluso en tiempos oscuros, Dios tiene un plan para nosotros, y si confiamos en Él, podemos ser instrumentos de cambio. Hoy, los judíos de todo el mundo celebran Purim con alegría, agradeciendo a Dios por su intervención. La historia de Esther no es solo un relato del pasado, es una lección para nosotros hoy. Nos enseña que el coraje, la obediencia y la fe en Dios pueden cambiar el destino de las naciones. Que, al igual que Esther, todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia, especialmente cuando actuamos bajo la guía de Dios. No importa el tamaño de los desafíos, con fe y valentía, Dios usará nuestras vidas para su gloria.